Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Este programa es una presentación de Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 7 de junio del año 2023 y en este momento usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. También nos puede escuchar en su teléfono celular por la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí me tiene, aunque la computadora está tapándolo todo, ¿no? Hay que ponerla un poquito más acá. Recibo el saludo de Saeda Bon en Orlando, Jorge Anaya en Viña del Mar, Chile, Gerardo Serrao en Doral, doña María Alicia Sifonte siempre muy atenta y consecuente en Caracas, Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela, Magali Hernández en Dublín, Irlanda, Alfredo Eduardo González Pedrique y Eli Marianela en Dulcinella, Toronto. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, Daniel, Laura y toda la audiencia. Es una producción general de Laura Rodríguez. Gracias, Laura. Buenos días, perdón. Buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa desde Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid. Un día bastante lluvioso y gris por aquí. Saludos a todos los oyentes y también a los compañeros que están en el estudio. Por aquí en Miami el día está radiante, luminoso. Vamos a ver hasta cuándo, hasta qué hora dura ese sol con estas lluvias de los últimos tiempos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Muy buenos días, Daniel. Buenos días, César, y a nuestros oyentes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 7 de junio, es el día de la Beata Ana de San Bartolomé, San Claudio de Besanzón, San Diocaro Abad, Beata Urraca Díaz de Haro, y es el día de San Roberto, así que felicitaciones a todos los Robertos y Robertas. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos menguando a la luna en Acuario. La luna de Acuario, dice acá, es la luna del cambio, es la luna de las innovaciones, es la luna de todo lo que tiene que ver con la tecnología, la electrónica, la computación. Y es también, dice aquí, la luna de las sorpresas. Se pueden presentar muchas sorpresas con esta luna, no necesariamente malas, dice acá, ¿no? Y es la luna también de las amistades, así que puede ocuparse especialmente hoy de sus amigos. Luna menguante en Acuario, Sol en Géminis, cuando estamos en este miércoles 7 de junio del año 2023. Cuando repasamos la efemérides del día de hoy, en 1494 el Reino de Castilla firma con el de Portugal el Tratado de Tordesillas con el Papa, y por este tratado se dirime cuál será la línea de demarcación de los territorios españoles y portugueses en el comienzo de la conquista de América. Por eso Brasil quedó del lado de allá. En 1914, el 7 de junio, el Transatlántico Alliance de Estados Unidos, 40,000 toneladas, realiza la primera travesía de prueba por el Canal de Panamá. Lo cruzó del Atlántico, es decir, del Mar Caribe, al Océano Pacífico. El 7 de junio de 1954 muere Alan Turing,
matemático, científico de la computación, criptógrafo, filósofo. Él fue considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Él fue el que descifró el famoso código Enigma en la Guerra Mundial, el código que usaban los submarinos alemanes. Y después se hizo una película muy interesante con él porque era homosexual y, por supuesto, fue víctima de todas esas leyes y normas contra la homosexualidad que hasta ese entonces estaban en el Reino Unido. El 7 de junio de 1975, Sony introduce la videograbadora Betamax. Betamax, parece que eso fue ayer. ¡Qué barbaridad! Y ya es una pieza de museo el Betamax. El 7 de junio de 1980 murió Henry Miller, uno de los grandes escritores norteamericanos. El 7 de junio de 1917 nació Dean Martin. 7 de junio de 1935 nació el cantautor mexicano Roberto Cantoral. Y hoy está cumpliendo 83 años, 83, nada menos que Tom Jones. Son las 9:07 de la mañana, es la hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Estamos aquí desde mi oficina, desde tempranito, recibiendo llamadas. Es muy importante que usted sepa que a la hora de un accidente necesita un abogado de su lado para proteger sus derechos. Siempre digo, no confíen en la compañía de seguro porque la compañía de seguro está para proteger al culpable. Y recuerde algo súper importante, usted no tiene que pagar nada. O sea, cuando usted llama a nuestras oficinas, usted llama, desde el principio lo atendemos y no va a pagar un centavo, ni al principio ni al final. Del contrario, si ganamos el caso, le vamos a dar dinero a usted. Si perdemos el caso, pues usted no tiene que pagar absolutamente nada. Ah, eso es interesante. ¿Quién paga si hay que pagar y se gana el caso, Hani? Bueno, el que paga es la compañía del seguro de la persona culpable. Nunca va a pagar directamente a la persona, nunca va a pagar usted de su bolsillo. Así que el seguro del culpable es el que va a pagar todos los gastos. Pero eso sí, si usted llama demasiado tarde, ellos ya se van a aprovechar y no van a darle el 100%. Así que para que usted pueda recibir las compensaciones grandes que siempre anunciamos, que ponemos en nuestras redes sociales, necesita un abogado desde el principio que lo apoye y saque todas las evidencias. Ya. El número de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. ¿Por qué no se debe llamar al seguro en el momento del accidente, Hani? Bueno, el seguro simplemente le va a tomar sus datos, va a ver si de alguna manera, algún porcentaje usted tuvo de culpabilidad y le va a asignar hasta su propio seguro 20%, 30% de culpabilidad. Eso es una estrategia que siempre usan para no pagar el 100%. Y si lo hacen a miles de personas, se ahorran millones de dólares. Pero la ley le dice que por usted estar lesionado, merece el 100% de la compensación de las lesiones y también del arreglo del carro. Así que por eso es que le recomendamos que nunca hable con el seguro, solamente hable con su abogado de accidentes. Llame entonces a Hani Martínez Ward. Le repito el número, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. El tiempo es clave entonces, ¿no, Hani? Exactamente, solamente tiene 14 días para hacer el reclamo. Hani, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes del escritorio de Ward Law Group. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. El editorial con César Miguel Rondón.
De Venezuela llega esta información. El fotógrafo Carlos de Biais, detenido desde noviembre del 2021, pese a que en abril del año pasado se emitió una orden de excarcelación a su nombre, fue liberado ayer, tras lo que tendrá que cumplir con un régimen de presentación, según informó la ONG Espacio Público. El fotógrafo estuvo detenido durante año y medio por hacer unas tomas con un dron cerca de la refinería de Amuay, en el estado Falcón, en el noroeste del país, según explicó la ONG. De Biais nunca debió estar preso. Pero De Biais, como tantos otros, pues es víctima del cerco que lanza el régimen de Nicolás Maduro contra medios, contra periodistas, contra reporteros gráficos, contra emisoras de radio, porque no puede permitirse este régimen dictatorial que la información fluya de manera libre en el país. Leo, por ejemplo, en el informe de IPIS, el Instituto Prensa y Sociedad, lo siguiente: más de 7 millones de venezolanos viven en desiertos de noticias. El estudio Atlas del Silencio, en su segunda edición, determinó que en Venezuela existen 133 localidades en donde no hay acceso a información local por parte de la ciudadanía. De acuerdo con esta reciente edición, 7.025.427 venezolanos, es decir, el 21% de la población, vive en desiertos de noticias, zonas en donde el acceso a la información local es insuficiente. Estos resultados muestran un aumento de 1.753.674 ciudadanos que ahora habitan en localidades con precariedad informativa, al compararse con los 5.271.753 venezolanos que se encontraban en estas comunidades en el año 2020, cuando se realizó por primera vez este estudio. Según los resultados del proyecto, la radio fue mencionada como el medio que produce información local diaria con mayor presencia, al registrarse en 308 localidades, lo que representa el 84,38%, y de las 365 zonas evaluadas, incluidos los 335 municipios del país y las 30 parroquias. Luego estuvieron después de la radio los medios digitales referidos en 261, las televisoras y finalmente los periódicos impresos, que ya prácticamente no existen. Toda la ofensiva va pues contra la radio. De allí que hayan cerrado tantas y tantas radios en estos momentos. Seguro oyó usted esa frase que dice: la información es poder. Muy bien, es cierto. Si usted no está informado, usted no tiene poder. Esa es la meta. Y por ello, el régimen de Maduro arrasa con este desierto de información. 9:15 de la mañana. Noticias de Estados Unidos, con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. 2 personas murieron y otras 7 resultaron heridas en un tiroteo durante una ceremonia de graduación en una escuela de secundaria en Virginia, según informaron las autoridades locales. Un estudiante de 18 años y un hombre de 36 que asistió al evento fueron identificados como las 2 víctimas mortales de este ataque, según dijo en rueda de prensa el jefe interino de la policía de Richmond, la capital del estado, Rick Edwards. Las autoridades ya detuvieron al presunto responsable del ataque, de 19 años, a quien buscan imputar con 2 cargos de homicidio en segundo grado, según agregó Edwards. El secretario de Estado Antony Blinken llegó a Arabia Saudita y se reunió con el príncipe heredero Mohammed bin Salman en medio de las tensas relaciones entre Riad y Washington. El viaje de Blinken, el segundo que realiza al país desde que se convirtió en el jefe de la diplomacia estadounidense, se produce luego de que el reino, bajo el mando del príncipe Mohammed, se haya mostrado más dispuesto a ignorar a Estados Unidos en su toma de decisiones.
Riad se ha enfrentado en varias ocasiones con el presidente Joe Biden por su suministro de crudo a los mercados globales, por su disposición a asociarse con Rusia en OPEC Plus y para alcanzar una distensión con Irán con la mediación de China. Biden se comprometió también a hacer de Arabia Saudita un paria por el asesinato del columnista de The Washington Post, Jamal Khashoggi, en 2018. A nivel nacional, una nueva encuesta de Reuters Ipsos mostró que ni los demócratas ni los republicanos de Biden en el Congreso emergen como un claro ganador en la batalla para elevar el techo de deuda de 31.4 billones de dólares. La encuesta, realizada después de que se aprobó el acuerdo bipartidista, encontró que el 50% de los estadounidenses pensaba que ninguno de los partidos resultó ganador, mientras que otro 20% dijo que ambas partes ganaron. Mientras, los expertos políticos y financieros están preocupados por el último episodio de política fiscal que precedió al acuerdo de límite de deuda, informa Tobias Burns en The Hill. La agencia de crédito Fitch advirtió la semana pasada que ha habido un deterioro constante en la gobernabilidad en los últimos 15 años. Con una mayor polarización política y partidismo, como lo demuestran las disputadas elecciones de 2020 y repetidas amenazas sobre el límite de la deuda. El hecho de no abordar los desafíos fiscales del creciente gasto obligatorio ha llevado a un aumento de los déficits fiscales y la carga de la deuda. Fin de la cita de Tobias Burns en The Hill. La División de Manejo de Emergencias de Florida confirmó que el Estado estaba detrás de los recientes vuelos de migrantes a California en medio de una creciente disputa entre el gobernador de California, Gavin Newsom, y el de Florida, Ron DeSantis. La reubicación de quienes cruzan ilegalmente la frontera de los Estados Unidos no es nueva. Lo han hecho los alcaldes de El Paso en Texas y Denver en Colorado, según la portavoz de la división, Alicia Collins, en un comunicado a The Hill. Dice ella, pero de repente, cuando Florida envía a inmigrantes ilegales a una ciudad santuario es un encarcelamiento falso y un secuestro, se queja ella. 2 aviones llegaron a Sacramento el viernes y el lunes, cada uno con solicitantes de asilo, en su mayoría de Colombia y Venezuela. Los individuos fueron recogidos en El Paso, Texas, llevados a Nuevo México y luego puestos en vuelos charter a la capital de California, Sacramento, según dijo el fiscal general de California, Rob Bonta. Está investigando si se produjeron violaciones de la ley penal o civil. Estados Unidos tenía inteligencia que detallaba el complot de Ucrania para bombardear el oleoducto Nord Stream meses antes del ataque, revela una filtración. En junio de 2022, la CIA supo a través de una agencia de espionaje europea que un equipo de 6 personas de las Fuerzas de Operaciones Especiales ucranianas, utilizando identidades falsas e informando directamente al general de alto rango de Ucrania, tenía la intención de atacar el gasoducto de gas natural de Rusia a Alemania. Fue saboteado en septiembre de 2022. El informe de inteligencia europeo fue compartido en la plataforma de chat Discord, supuestamente por el miembro de la Guardia Nacional Aérea Jack Teixeira. The Washington Post obtuvo una copia de uno de los amigos en línea de Teixeira. Los detalles altamente específicos, que incluyen el número de operativos y los métodos de ataque, muestran que durante casi un año los aliados occidentales tenían una base para sospechar de Kiev en el sabotaje. Funcionarios de varios países confirmaron que el resumen de inteligencia publicado en Discord establecía con precisión lo que el servicio europeo le dijo a la CIA. La administración del presidente Biden inicialmente culpó a Rusia, pero ahora admite que no hay evidencia de que Moscú estuviera involucrado. Y el circuito norteamericano PGA y el europeo DP World Tour han anunciado su fusión con el circuito disidente LIV Golf, auspiciado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Una decisión que pone fin al litigio que mantenían. LIV Golf ofrecía premios económicos mucho más suculentos, lo que provocó una división en el mundo del golf
que ahora se cierra. 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso la información de Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. Hablemos de Betty Car. Tienen el carro que se adapta a tus necesidades. Te lo entregan con la mecánica al día, pulido, limpio y con garantía. Pero lo mejor de todo es que no necesitas ni social ni crédito. No tienes de qué preocuparte. Ellos se encargan de todo. Y si tienes poco para el down payment, también te ayudan a financiarlo. Síguelos en Instagram, @BettyCarsMiami. Allí puedes ver la variedad de vehículos. Llama al 786-470-9490. Repito, 786-470-9490. Betty Car, tu dealer de confianza. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. España concedió protección por razones humanitarias a 26.041 venezolanos entre enero y mayo, según datos oficiales conocidos en el día de hoy, miércoles, lo que significa en la práctica otorgarles un permiso de residencia o estancia temporal para que no vivan en un limbo jurídico. En 2019 el gobierno comenzó a aplicar este tipo de protección a raíz de la crisis política y humanitaria de Venezuela. Un total de 1.230 familias se vieron afectadas en el estado portuguesa por las inundaciones que se produjeron desde el lunes como consecuencia de las lluvias, según informó el director de Protección Civil de esa región, Daniel Márquez. Detalló que los afectados pertenecen a unos 23 sectores del municipio Guanare, donde se ubica la capital homónima, tras el colapso de varios sistemas de drenaje y de varias quebradas principales de la ciudad. El abogado John Goycochea, dirigente de Voluntad Popular, expreso político, habló de las deudas del país en el estímulo. Dijo: Venezuela enfrenta la peor crisis financiera externa internacional desde los tiempos de Cipriano Castro. Estas acreencias escandalosas tienen que ser defendidas por bufetes de primer nivel. Nada más, en estos 20 casos, de más de 60 identificados, hay 40.000 millones de dólares. El tema de fondo es que hay una deuda externa que puede ser estimada entre 160 y 190.000 millones de dólares. Es muy difícil estimarla, por lo que alude a la deuda comercial. En cualquier caso, para una economía como la venezolana, con un PIB de 90.000 millones de dólares, un poco más, Venezuela podría estar en el tope de países endeudados en todo el hemisferio. Y tenemos la noticia que habíamos comentado temprano de la liberación del fotógrafo Carlos de Biais, detenido desde noviembre del 2021. Tendrá que cumplir con un régimen de presentación, según informó la ONG Espacio Público. Vamos a Caracas para conversar con el director de esta ONG, Carlos Correa. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo César y por supuesto a toda la gente que está en sintonía. Gracias por la llamada. ¿Quién es Carlos de Biais? Mira, Carlos es un fotógrafo aficionado, básicamente le gusta hacer fotografía con fotografía aérea, con drones, ¿no? Uh-huh. Él había trabajado en la refinería, en esa refinería y había migrado a Colombia, porque su padre también había migrado a Colombia, y estaba de vacaciones y a la distancia, muy lejos de la refinería, tomó el dron y hizo unas imágenes del dron. Y lo acusaron de terrorismo por utilizar, él tenía todo su autorización pues para utilizar los drones, porque en Venezuela los drones necesitan una suerte de licencia, y lo detienen y lo acusan de terrorismo, ¿no? Una barbaridad. Ustedes dicen que Carlos nunca debió estar preso. ¿Por qué?
Bueno, porque básicamente no estaba en la zona de seguridad, no estaba efectivamente en la zona de seguridad, y tomar imágenes, además, todas las imágenes que puedes obtener con un dron hoy en día se consiguen en Google Maps. Es decir, te metes en Google Maps y las imágenes que vas a encontrar son probablemente de mayor precisión y calidad que la que puedes tomar con un dron, así que no hay ninguna razón para que esto se haga. Lo que pasa es que en el país se ha utilizado este tema de las zonas de seguridad para amedrentar muchas veces a periodistas, medios de comunicación. No es la primera vez, es decir, por ejemplo, un medio de comunicación obtuvo unas imágenes de una represa, la represa La Mariposa en el estado Carabobo, y también le pretendieron abrir un proceso judicial porque supuestamente ese dron había violentado. Ellos no habían hecho las imágenes, las había tomado un tercero, ellos lo que hicieron fue divulgarlas. Y ahora, te metías en Google Maps y eran mejores que las que podías tener con el dron. Bueno, Carlos, esto en el contexto de la represión a los medios, a los periodistas, a los reporteros gráficos, ¿cómo se inscribe? Mira, creo que está cada vez más, en este caso, además ahí hay un elemento, había tenido una boleta de excarcelación desde el 12 de abril del año pasado, es decir, más de un año tenía la boleta de excarcelación, y el funcionario que estaba en el Rodeo 2 no lo liberaba, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo liberaba si tenía la boleta? Bueno, esa es una de las cosas que estamos teniendo cada vez más con frecuencia, es decir, las autoridades que tienen que atender las decisiones de un juez se declaran en rebeldía y además sin ninguna consecuencia, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿esto de qué se trata? Es decir, es que hay alguien dentro del poder que está en contra de que esta persona se libere, o cómo es esto, ¿no? Es decir, esa situación se ha presentado en varios casos ya, no es la primera vez. Ya. Y además a él lo escarcelan y le ponen medidas cautelares, es decir, régimen de presentación, no es que está liberado sin pena alguna, no, su proceso judicial sigue abierto. Han violado su derecho a estar libre, entonces. Por supuesto, y lo que te decía con la pregunta anterior es que lo que estamos observando es que cada vez más se utilizan los mecanismos judiciales para amedrentar a periodistas y medios, es decir, cada vez más se somete a las personas a un proceso judicial que en Venezuela, dada la ausencia de garantías y independencia del Poder Judicial, es una suerte de castigo anticipado, ¿no? Es decir, la mera apertura de un proceso judicial es ya un castigo porque no tienes herramientas para defenderte y efectivamente el Poder Judicial venezolano no es independiente. Ahora, ese funcionario que no le dio la libertad es la evidencia de que pareciera que cada quien hace lo que le da la gana, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, pareciera que ese funcionario que está allí responde a otros intereses que no es el cumplir la ley, ¿no? Es decir, evidente. Responde a sabe Dios cuál, porque esa es la otra, ¿no? Y eso es lo que ocurre con el ejercicio arbitrario y discrecional del poder cuando no tiene ningún mecanismo que lo controle. Es decir, ese señor lo que debería ser es sancionado por no cumplir una decisión judicial. Por supuesto. Carlos, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. De nada, muy buen día, hasta pronto. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, desde Caracas. Son las 9:32 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que renunciará a su puesto en la cartera de Relaciones Exteriores del Gobierno de México al tiempo que presentó al oficialista Movimiento Regeneración Nacional, Morena, su propuesta para la selección de candidato a la elección presidencial de 2024. Ebrard, de 63 años, dijo que el próximo lunes 12 de junio dejará formalmente su cargo de jefe de la diplomacia mexicana. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, viajará la semana entrante a Venezuela, Nicaragua y Cuba para fortalecer las relaciones con estos países amigos en materia económica, política y científica. Raisi comenzará la gira latinoamericana el domingo cuando partirá de Teherán, según anunció oficial desde Teherán. Bogotá. Las centrales obreras colombianas salen hoy miércoles a las calles para expresar su apoyo a las reformas sociales presentadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, empantanadas en el Congreso.
que podrían terminar archivadas si no superan su primer debate antes del próximo 20 de junio. Esto ocurre en medio de la crisis por las revelaciones de supuestas irregularidades en la financiación de la campaña electoral del 2022. El jefe de Estado prometió dejar de lado el balcón y marchar al lado del pueblo trabajador e invitó a su electorado a sumarse a las concentraciones. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Colombia recuperó 21 cuerpos no identificados que podrían corresponder a personas que murieron en la Operación Berlín, un operativo militar realizado a finales del año 2000 por el ejército colombiano durante los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las extintas FARC. Se trata de la segunda intervención que realiza esta unidad en el cementerio municipal de la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, y en la que participaron familias de 4 personas desaparecidas que se considera podrían estar en ese camposanto. Y siguiendo en Colombia, la Fiscalía General abrió una investigación contra 6 generales retirados del ejército que supuestamente promovieron un plan de estímulos para aumentar las bajas en combate, que eran civiles presentados como guerrilleros dados de baja, modalidad conocida como falsos positivos. Así lo anunció el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, durante una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Los falsos positivos fueron ataques de militares a jóvenes y campesinos colombianos a los que hicieron pasar como guerrilleros para obtener resultados. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, viajó a China para reunirse con su homólogo Xi Jinping, luego de que Honduras estableciera relaciones diplomáticas con China y rompiera su nexo de 82 años con Taiwán. 9:36. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Las autoridades impuestas por Rusia en la región ucraniana de Jersón, en el sur del país, han declarado el estado de emergencia en los territorios bajo su control por las graves consecuencias de la destrucción de la presa de Kakhovka. En la región de Jersón ha sido introducido el régimen de funcionamiento del estado de emergencia, dijo una fuente de emergencias a la agencia estatal rusa TASS, que precisó que cerca de las 2.700 casas han quedado inundadas en la región tras la destrucción de la presa y el número de evacuados asciende a 1.300 personas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha calificado la destrucción de la presa en el río Dnieper, a su paso por la provincia de Jersón, en el sur de Ucrania, de bomba de destrucción ambiental masiva, y confirmó que Kiev ya ha denunciado a Rusia por ello ante la justicia internacional. En su discurso de anoche a los ciudadanos, el presidente ucraniano informó que el fiscal general de Ucrania ha pedido ya a la oficina de la Corte Penal Internacional que implique a la justicia internacional sobre la investigación de la explosión en la presa. Y siguiendo con el tema ucraniano, el comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, Oleksandr Syrsky, informó hoy, miércoles, de nuevos avances ucranianos en los flancos de la ciudad de Bakhmut, en cuyos alrededores Rusia estaría perdiendo posiciones. Zona de Bakhmut, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan su movimiento hacia adelante en los flancos. El enemigo pierde posiciones cerca de Bakhmut, escribió Syrsky en su cuenta de Telegram. Alemania se prepara para acoger las mayores maniobras militares aéreas en la historia de la OTAN, una demostración de fuerza que pretende impresionar a sus aliados y posibles adversarios como Rusia, según dijeron hoy miércoles funcionarios alemanes y estadounidenses. El ejercicio Defensor Aéreo 23, que comenzará la semana que viene, contará con 10.000 participantes y 250 aeronaves de 25 países que responderán a un ataque simulado a un país miembro de la OTAN. Solo Estados Unidos obtuvo 2.000 efectivos de la Guardia Nacional Aérea y unas 100 aeronaves para las maniobras de instrucción. Octe
The Organization for Economic Cooperation and Development ha revisado al alza, como ya hizo en marzo, sus previsiones de crecimiento para las principales economías del mundo, porque se han moderado algunos riesgos que enturbiaban el ambiente, como el tirón de los precios de la energía o la reapertura de China tras la larga hibernación del COVID. Pero las tasas de crecimiento en su informe de perspectivas económicas publicado este miércoles son relativamente bajas si se comparan con las que había antes de la pandemia. Y además, hay nubes en el horizonte porque la inflación subyacente sigue elevada y la subida de los tipos de interés ha puesto en evidencia vulnerabilidades de los mercados financieros. Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco abandonó hoy miércoles, alrededor de las 11 horas locales, el Vaticano, para dirigirse al Hospital Gemelli en Roma, donde tarde será operado bajo anestesia general por laparotomía en la pared abdominal por una hernia incisional encarcerada. Francisco, de 86 años, se dirigió al hospital de vehículo habitual, un Fiat 500L blanco, y según el Vaticano tendrá que permanecer hospitalizado varios días para su recuperación. Es algo delicado, va a estar bajo anestesia general el Papa Francisco. Son las 9:40 de la mañana. Vamos a una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el... La primera noticia que leí de Colombia hablaba de las marchas de las centrales obreras hoy para defender las reformas que fueron suspendidas a raíz del escándalo Benedetti. El propio Gustavo Petro dice: no voy a estar en el balcón, del balcón del pueblo de Hugo Chávez, sino que voy a marchar con los otros. Lo cierto es que entre una cosa y otra se le complica el panorama al presidente Petro. Nuestro hashtag de hoy, la encrucijada de Petro. Y ello lo vamos a abordar con Marta Elvira Soto, del diario El Tiempo, y con Andrés Segura, analista político, ambos en Bogotá. Una pausa y ya regresamos entonces. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Repito la noticia que leí temprano en la mañana. Las centrales obreras colombianas salen hoy miércoles a las calles para expresar su apoyo a las reformas sociales presentadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, empantanadas en el Congreso, que podrían terminar archivadas si no superan su primer debate antes del próximo 20 de junio. Esto ocurre en medio de la crisis por las revelaciones de supuestas irregularidades en la financiación de su campaña electoral de 2022. Petro prometió dejar de lado el balcón y marchar al lado del pueblo trabajador. Invitó a su electorado a sumarse a las concentraciones. Esto es una consecuencia de lo que hemos dado en llamar acá el escándalo Benedetti. Una vez que el ahora ex embajador de Colombia en Venezuela prendió un ventilador peligroso, realmente peligroso. El señor Petro ahora está en dificultades. Y nuestro hashtag de hoy es ese, la encrucijada de Petro. ¿Qué puede hacer? En la ciudad de Bogotá está la editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo, Marta Elvira Soto. Marta Elvira, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. César Miguel, como siempre, para mí es un placer estar en tu programa. Y también en Bogotá está el analista político, consultor de asuntos públicos y opinión pública, Andrés Segura. Andrés, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, César Miguel, muy buenos días a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. A ver, ¿en qué encrucijada se encuentra el presidente Gustavo Petro a la fecha de hoy, 7 de junio?
Marta Elvira. Si quieres empiezo. Sí, sí, por favor, sí, Pues sí. mira, aquí hay dos tableros en los que se está moviendo, sin lugar a dudas, el gobierno. Uno que es el legislativo, el gobernabilidad, y otro que tiene que ver con el escándalo de los audios que se filtraron de su entonces embajador en Venezuela, el doctor Armando Benedetti. Y todos confluyen, al parecer, o por lo menos hoy, en las calles y en el Congreso. El presidente Gustavo Petro no se ha referido o no se ha hablado al país con relación a lo que pasó con sus dos personas de confianza, sus dos alfiles. Simplemente ha sacado unos Twitter, digamos que refutando algunas acusaciones, diciendo que su nombre no se ha visto mezclado en los señalamientos que Armando Benedetti está haciendo sobre el supuesto ingreso de 15.000 millones de pesos a la campaña para la reelección del presidente. Y hoy por primera vez lo vamos a ver en las calles, seguramente va a dar declaraciones y vamos a ver qué tono o qué rumbo va a tomar. Hay algunos que le apuestan a que se va a radicalizar aún más y que va a pedir el apoyo en las calles, el apoyo de las personas que votaron por él para sacar adelante una legislación, unos proyectos bandera de ese gobierno del cambio que él prometió y que ahora sin duda están golpeados por estos escándalos. Y el otro tablero es sin duda el judicial. Hay ya citaciones a varios de sus alfiles, incluso él mismo, ante el Consejo Nacional Electoral para averiguar el tema de la supuesta financiación ilegal de su campaña y también en el tema de la exniñera. En la Fiscalía General están citados en la Procuraduría y avanzan las indagaciones en contra de su hijo, que también él pidió que fuera investigado por supuesto enriquecimiento ilícito. Le repito la pregunta entonces ahora, Andrés Segura. ¿En qué encrucijada se encuentra en este momento Gustavo Petro, a tu entender, Andrés? Yo quiero complementar a Marta en el sentido de el lugar de la historia de Petro. Creo que el panorama que plantea Marta es muy claro sobre la coyuntura, sobre todos los escenarios, si quiere hacer prosperar los cambios que está proponiendo en el Congreso para que generen un cambio que lo ponga en la historia y todas las complicaciones que tiene alrededor sobre la confianza en las personas que lo apoyaron. Hoy en día, lo que lo debe estar atormentando de alguna manera, y uso la palabra fuerte, atormentando, porque ese es su gran interés, es cuál va a ser su papel en la historia. Cómo va a ser la persona del cambio, la que iba a generar en algún momento ese rompimiento en la historia de Colombia, que es como él se ve a sí mismo, incluso con unas intenciones en Latinoamérica, como lo mostró con la fallida reunión para solucionar Venezuela en Colombia. Él ahora tiene que mirar a qué le va a apostar. Y en esa medida, siguiendo la línea que me marcó Marta, va a radicalizarse, en el cual va a permitir que su apoyo sea el pueblo en este momento, una marcha que hoy veremos cómo le va a ir, pero que le permita generar presión en los escenarios a través de una movilización ciudadana previo a unas elecciones, o le tocará ser una persona que en algún momento tendrá que negociar para alcanzar a introducir alguna de las reformas y poder que ellas generen su legado en algún momento. Y esa decisión puede ser fundamental y siento que él estará pensando en cuál va a ser y qué personaje quiere quedar para la historia de Colombia. A ver, tanto Andrés Segura en este momento como Marta Elvira Soto en la apertura de la conversación han hablado de la eventual radicalización del presidente Petro. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué entiendes tú, Marta Elvira, por radicalización? Petro se va a radicalizar. ¿Qué quieres decir con eso? Yo creo que Andrés dio las primeras puntadas de lo que puede ser esa radicalización, que es llevar la discusión de su legado político, de esos cambios que él está proponiendo en el sistema de salud, en el sistema pensional, en el sistema laboral, a las calles. Ya Colombia en el pasado ha vivido, como muchos otros países, varias jornadas muy complicadas por el tema de salir a protestar. Ya hemos tenido algunos conatos cuando él invitó, por ejemplo, a la Guardia Indígena, que estamos hablando de un número grande de personas, a que rodearan el Congreso para presionar precisamente que el legislativo impulsara esos proyectos que tiene. ¿Cuál es el tema aquí de la radicalización?
que se sale de las manos. Incluso ya dentro del gobierno de Gustavo Petro hemos tenido algún tipo de jornadas en donde han tenido que revivir el SMAT, que dijeron que lo iban a acabar y lo que hicieron fue cambiarle el uniforme y algún tipo de reforma, yo creo que más cosmética que profunda, porque se han dado cuenta que también el tema de las calles puede ser un doble filo. Y yo creo que más que presión, como habla Andrés Segura, también es un poco de impartir miedo, porque realmente las jornadas que tuvo Colombia en las calles fueron nefastas, gente muerta, civiles, también policías, la economía en jaque, los puertos absolutamente bloqueados. Entonces yo creo que son jornadas que nadie quiere vivir, así que yo creo que todos estamos pensando en que busque esa línea media de la que habla Andrés, que de volver a componer de alguna manera la coalición de gobierno para sacar adelante algunas de esas reformas, no todas, porque creo que ni siquiera los tiempos legislativos le dan. Y hay otro factor muchísimo más grave, que es el de unas elecciones regionales que el partido de gobierno no está dispuesto a perder, pero que todo el mundo está enfocado más en las elecciones de octubre, las regionales de gobernadores, alcaldes y otros poderes locales, que realmente en el remate de la agenda legislativa. Hablaba Marta Elvira Soto. Hay algo que me gustaría a ver si se puede precisar, porque no se entiende fácilmente. A raíz del escándalo Benedetti, el escándalo que levantan esas grabaciones tan literalmente escandalosas y gruesas, soeces, David Racero, el presidente de la Cámara de Representantes, dice que se suspende la discusión de las reformas. El señor Racero forma parte de la alianza política que lleva a Petro al poder. ¿Qué ocurre en esa alianza? ¿Por qué el escándalo Benedetti hace que se detengan, se congelen la discusión parlamentaria sobre las reformas? Andrés. Bueno, primero hay que tener claro, y esto para toda la audiencia, y es que la complejidad de lo que pasó con el escándalo de Benedetti es muy grande. Incluso en Colombia estamos en un chiste interno, y es que tenemos que turnarnos para estar pendientes porque cada media hora sale un nuevo episodio del escándalo. No me imagino el trabajo del tiempo, porque mientras están terminando de editar ya salió otra declaración y la están soltando. Y no es otra cosa sino que hay una manifestación muy fuerte, unos indicios muy fuertes de una financiación ilegal en la campaña, con unas declaraciones de una de las personas que venía de la oposición a Petro en los años anteriores, eran rivales políticos, y ahora lo apoyó en campaña y fue uno de los principales coordinadores de la campaña, y ahora en una pelea interna con la jefe de gabinete, y no voy a entrar en tantos detalles, terminan destapándose y sacando a la luz en esa pelea una financiación ilegal. ¿Esto por qué tiene que ver con el Congreso? Al final el gobierno está débil. En este momento estamos hablando de un gobierno que está buscando la negociación del paso de sus reformas uno a uno. Estamos hablando que en términos con los líderes de partidos políticos no logró mantener la coalición. Fueron reformas que no generaron el consenso, no hubo una habilidad para tramitar los diferentes intereses y articularlos, y eso rompió las negociaciones. Y en este momento el gobierno está buscando alcanzar los votos en un espacio de tiempo muy corto, con sectores de congresistas o congresistas individualmente. ¿Qué pasa? Con un gobierno muy débil, la posición de negociación es muy diferente. Si tenemos un gobierno en el cual está atacado, en el cual la credibilidad está baja, en donde la estabilidad del gobierno está débil, un congresista en su momento, cuando vaya a negociar, va a estar en una posición en la que va a pedir más cosas que las que puede dar el gobierno. Que eso puede ser desde pedazos en el texto definitivo, o puede ser directamente algún tipo de otra contraprestación política que se vaya a dar en los elementos. Y eso hace que sea mucho más difícil para un gobierno que quiere mantener una línea muy fuerte ante la opinión pública de coherencia política y tener que ceder en otras cosas. Y esa negociación hace mucho más difícil esa negociación, por lo cual el presidente de la Cámara Baja del Legislativo colombiano dice: no hay ambiente, no vamos a avanzar en lo que queda de la legislatura. Colombia le quedan 2 semanas y con posibilidad de alargarse un par más
de discusiones, dice, no creemos que vayan a ser, entonces para evitar que sean derrotadas, las aplazamos, y en este momento el gobierno está decidiendo si asume esa posición o no, porque ya hay versiones contradictorias desde el gobierno, lo que le hace el trabajo más difícil a Marta, porque el presidente del Congreso dice una cosa, el gobierno dice otra, y uno no sabe, yo no quisiera estar en el carro de ella. Bueno, la situación de Marta sin duda es complicada y de tantos periodistas allá en Colombia. Sí. A ver, según lo que nos acaba de exponer Andrés Segura, y con relación a la dificultad en las negociaciones, y asumiendo por bueno lo que nos dijo Marta Elvira Soto antes, que la apuesta de Petro en la calle es una apuesta siempre riesgosa, pareciera que Petro en este momento está, como decimos, agarrado de la brocha. ¿Cuáles serían sus verdaderas alternativas si se entiende que le restan apenas 13 días para poder avanzar con esta situación? Dejo esa pregunta en el aire y regresamos, por favor, después de esta pausa. Nuestro foro de hoy, #La encrucijada de Petro, con Marta Elvira Soto y Andrés Segura en Bogotá. Ya regresamos, esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. El equipo de trabajo está comprometido con los inmigrantes para encontrar las soluciones que alcancen los objetivos de cada uno de sus clientes. ¿Necesitas guía para inmigrar? Llama al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Y si dices que llamas de mi parte, la primera consulta es gratis. Puedes escribir también a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, como sabemos, sigue creciendo el campo republicano con nuevos candidatos, pero hubo uno que decidió salir, no entrar más bien, en el ruedo. El gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, decidió no postularse para presidente en el 2024, optando por no unirse al creciente campo de republicanos. Dijo lo siguiente, y es interesante escucharlo: hay demasiado en juego para que un campo repleto entregue la nominación a un candidato que obtiene solo el 35% de los votos, y ayudaré a garantizar que esto no suceda. No debemos ser complacientes y los candidatos no deben participar en esta carrera para promover una campaña de vanidad, vender libros o audicionar para servir como vicepresidente de Donald Trump. Y en otro tema también electoral, pero básicamente en el estado de Colorado, el ex senador demócrata Mike Johnston reclamó la victoria cuando su oponente Kelly Brown concedió el martes por la noche en una segunda vuelta electoral para convertirse en el próximo alcalde de Denver. Los resultados no oficiales mostraron a Johnston con el 54.05% de los votos frente al 45.95% de Kelly Brown el martes por la noche. Increíble esa postura del gobernador de New Hampshire, ¿no? Porque está diciendo, muchos de estos precandidatos republicanos se están promoviendo para vender libros, qué sé yo, o audicionando como eventuales vicepresidentes de la fórmula con Donald Trump. En fin, gracias, Flor Alicia. Bien, regresamos a nuestro foro en esta mañana, #La encrucijada de Petro. Había quedado en el aire antes de la pausa comercial lo siguiente.
la negociación para volver y empujar las reformas en el Parlamento está complicado para Petro por las fracturas en la coalición que le apoya. Él apela a un recurso manido, quizá desesperado, pero no necesariamente efectivo, como es salir a marchar en la calle. Aquí corre riesgos, o va muchísima gente, o le queda medianamente escuálida, como diría el caballero aquel. Ante esto, ¿qué puede hacer realmente el señor Gustavo Petro? Marta Elvira Soto. No tienes audio, Marta Elvira. No te oímos. Ya hemos visto las primeras Sí. puntadas de esto que tú estás planteando. No sabemos si por error, y me lo dirá Andrés Segura, o a propósito, el presidente filtró hace 48 horas una foto en donde estaba anunciando un cese bilateral del fuego con el ELN, después la borró, y lo que quiero dejar ver es que seguramente va a hacer anuncios con los que él cree que se puede impactar a la opinión pública y tratar de enrumbar su gobernabilidad. Y sin lugar a dudas, un tema de orden público puede ser impactante. Aquí, desafortunadamente, en el país, la agenda cambia muy rápido, como dice Andrés. Vuelvo y te digo, si llegan a aparecer los niños en la selva que llevamos buscándolos o los lleva buscando 30 días, seguramente va a haber un vuelco en la agenda. Yo creo que él está tratando de también que pase el tiempo y alivianar un poco el impacto del escándalo Benedetti y Laura Sarabia. Eso puede ser una estrategia de gobierno, pero realmente lo profundo es que tiene que recomponer eh, eh, parte de la gobernabilidad que perdió con los partidos tradicionales, con el Partido Liberal, con el Conservador, con otros, incluso la Alianza Verde, que es sangre de su sangre, es un partido de izquierda y que está tomando distancia de algunas de esas propuestas. Ellos ya se están declarando rebeldes también con el tema, por ejemplo, de la reforma a la salud. Y tenemos una carta de 100 expertos de la Universidad Nacional y de otras orillas donde le están pidiendo que detenga ese tipo de propuestas. Así que él es muy hábil, estamos hablando de un hombre muy inteligente, un hombre que pudo llegar a la presidencia con un número de votos bastante amplios, que en este momento las encuestas también le son adversas porque tiene una favorabilidad de tan solo el 36-38%, pero yo creo que tiene que recomponer su gobernabilidad de diferentes maneras y uno puede ser impactando con el tema de la paz, otro puede ser impactando con acuerdos con algunos rebeldes del Partido Liberal, del Partido Conservador, y llegando o porque no creo que le funcione el tema de la calle. Ya en las pasadas pruebas que hizo no salió tanta gente y en este momento incluso están invitando a los funcionarios públicos a salir a la calle porque temen que no vaya a haber tanta afluencia. Hablaba Marta Elvira Soto del diario El Tiempo. Con relación a las encuestas, tengo esta de Invamer publicada el pasado viernes. Gustavo Petro y Francia Márquez continúan a la baja, con números de 33,8% y 27,9% respectivamente. Esta es la aprobación, frente a una desaprobación del 59,4% y 59,9% respectivamente. Eso para terminar de agravar el panorama. Le dejo la palabra entonces a Andrés Segura. Aquí hay que tener en cuenta cuál es el perfil de Petro. Y buena parte de su discurso y su narrativa y la forma en la que él ha hecho política y donde se desenvuelve muy bien es en la situación de víctima. Él es una figura que apela al populismo, es decir, a una persona que necesita estar apelando a la diferencia del pueblo versus las élites constantemente. Y este escenario lo pone en una situación muy cómoda para manejo de mensaje y para que se le hizo, en donde hubo una extralimitación y en algunos casos frente a una falla de gobierno existente se tomaron unas medidas que excedieron los límites y eso le dio argumentos para decir que si ya lo hicieron alguna vez lo pueden estar buscando y esas narrativas lo que está buscando es
cohesionar a su núcleo, cohesionar a las personas que al final son quienes lo están apoyando todavía. Los números que están mostrando en las encuestas, César, son prácticamente los que históricamente los han apoyado. Esa favorabilidad que ha tenido Petro alrededor del 30% es la que siempre se ha mantenido y necesita cohesionar en una crisis donde sabe que va a ir a ganar en el corto plazo, pero en el mediano plazo va a poder lograrlo. Esa situación es cómoda y a eso hay que tener en cuenta algo que quiero reforzar sobre lo que dice Marta, y es que siendo una figura tan importante en la opinión pública, él sabe que pone agenda, él sabe que él pone a hablar al país en cualquier escenario y él sabe en qué momentos provocar. Él empieza con mensajes que fácilmente por la oposición pueden ser leídos como autoritarios, pues pone a hablar al país de eso y distrae la atención. Hoy en día intenta buscar de otra manera que contener la crisis. En este caso no se puede resolver, es solamente contener, que pase el dolor, y acá el silencio para no ahondar su posición frente al tema de Benedetti y buscar otros temas, lo del ELN. Yo también creo que estará buscando desesperado a los niños, porque ahí ya tiene una película en Netflix, se aparecen los niños en la selva, o incluso estará muy pendiente cualquier cosa que pase en el Nevado del Ruiz en Colombia, un volcán que está en alerta naranja. Ya cualquier avance hará noticia al respecto, y esa manejar agenda es buena parte de su estrategia. Sí, para utilizar el argot de este oficio, el nevado, el volcán, le dará suficiente humo para usar la cortina de humo en este caso. Tengo una pregunta que me ronda desde hace días y no termino de entenderla. El escándalo Benedetti no tiene razón de ser. Es decir, ¿cómo es que un individuo de esa catadura, como lo es el señor Benedetti, que le provoca cierta hilaridad al canciller Leiva porque dice no hay que hacerle caso porque él es un drogadicto, a lo cual uno le puede preguntar, señor Leiva, y si es un drogadicto, ¿por qué le dieron una embajada como la de Caracas? ¿Cómo es que este señor Benedetti entra allí y desata algo, enciende un ventilador de estas dimensiones? ¿Cómo se puede explicar esto? Porque es un error garrafal que además no tenía por qué ocurrir. Benedetti no tendría por qué estar en el juego, no tendría por qué ser noticia en este momento. ¿Por qué ha ocurrido, Marta Elvira? Pues miren, estamos hablando de que Benedetti es un hombre bastante hábil, ha tenido diferentes pelambres políticos. Empezó en el Partido Liberal, después pasó al Partido de la U y después terminó apoyando la izquierda de Petro. Después de que le abrieron varias investigaciones y en su partido estaban evaluando si lo expulsaban o no, tiene investigaciones o tenía, porque se le acaban de cerrar por enriquecimiento ilícito, por interceptaciones ilegales y por otros tipos de contratación en FONADE y en otros lados, y él supo refugiarse rápidamente en el caballo ganador. En este momento de las elecciones era Gustavo Petro, porque la derecha estaba absolutamente destrozada. Habían muchísimos candidatos, nadie encarnaba lo que es la derecha en Colombia, así que él se montó en el caballo ganador, prometiéndoles un manejo que sí tiene, un manejo de la política y de los votos en la costa. Él mismo lo dice, yo fui el que conseguí los votos en la costa y 15.000 millones que terminaron en el Pacífico. Nosotros hicimos un análisis de la votación en esa región del país y definitivamente allá arrasó Gustavo Petro. No vamos a decir que tiene que ver con lo que dice Benedetti, pero él tiene un manejo importante de la política y es un politiquero pura sangre que necesitaban en una campaña como la de Gustavo Petro, igual que pasó con Roy Barreras. Y se empezó a meter tanto que empezó a desplazar a gente del entorno de Gustavo Petro. Yo conozco personas, alfiles del alma de Petro, que estuvieron militando con él en el M19 y que estaban muy preocupados por el aterrizaje de Benedetti, que empezó además a acumular mucho poder. Logró un puesto en el servicio diplomático porque le daba un fuero especial ante la justicia colombiana, tanto así que todos sus procesos pasaron de la Corte Suprema a la Fiscalía, y puso a una de sus fichas, Laura Sarabia, como mano derecha del presidente, es decir, que tenía todo el panorama seguro para
acceder a información privilegiada, acceder a puestos, acceder a contratos, y termina explotando porque él dice que él quería volver a Colombia y le estaban ofreciendo un puesto que él no quería y que dependía de su ex empleada. Yo creo que esa combinación también de su situación personal lo llevó a estallar. Gente muy cercana asegura que él no tenía fidelidad con nadie diferente al mismo, y yo creo que en ese episodio emocional terminó vendiendo a la campaña de turno con la que estaba trabajando, porque él ha pasado por varios. Ya, interesante. Creo que esta es una novela a la que le seguirán apareciendo capítulos. Ya estamos por cerrar y ustedes tienen una hora de atrasos, es decir, para ustedes son ya las 9:19, ¿correcto? Sí. Bien, ¿para qué hora está prevista la marcha? ¿Ya se ve movimiento de gente en la calle? ¿Cómo es el ánimo? ¿Qué saben? ¿Qué nos podrían informar? Andrés, Marta. De encuentro, se supone que va a salir una parte de la fiscalía, se van a encontrar en la fiscalía y es en una protesta clarísima contra el fiscal general de la Nación. Otros se van a encontrar en un parque muy conocido en Bogotá, que es el Parque Nacional. Otros sobre la Avenida El Dorado, que es la que va al aeropuerto, y eso puede causar cierto traumatismo. Y todos se van a ir caminando supuestamente hasta la Plaza de Bolívar. No sabemos en dónde se va a unir el señor presidente, si va a hacer una declaración antes o después. Él dijo que no iba a utilizar el balcón. Vamos a ver qué pasa. Por ahora es muy temprano, amenaza lluvia, el clima, pero pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que empezará la movilización a las 10 y yo creo que la máxima preocupación es que vaya a participar la llamada primera línea y que vayan a infartar, por ejemplo, la salida al aeropuerto. Bueno, si no resulta como quiere, siempre le podrá echar la culpa a la lluvia o a la amenaza de lluvia, ¿no? Siempre está allí a mano. Marta Elvira, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. César Miguel, un abrazo para ti y también un saludo para tu audiencia y uno especial para Andrés. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias a ti por la invitación, un placer esta conversación y un abrazo muy fuerte a Marta. Andrés Segura, analista político, Marta Elvira Soto, editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo, ambos en Bogotá. El reloj indica 10:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. ¿Buscas la mejor carne en vara al sur de la Florida? En Nando Grill, la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos, con los más exquisitos contornos para acompañar las más deliciosas carnes. Viernes, sábados y domingo, música en vivo, arpa, cuatro y maraca, todo el joropo llanero. Visítanos en nuestras sedes de Doral, Winchester y Homestead para que disfrutes de la mejor carne en vara del sur de la Florida. Próximamente en West Kendall. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Son las 10:25 de la mañana. Temprano, al repasar las noticias de Estados Unidos, leí esta. La División de Manejo de Emergencias de Florida confirmó que el estado estaba detrás de los vuelos de migrantes a California en medio de la creciente disputa entre el gobernador californiano Gavin Newsom y el de Florida, Ron DeSantis. La reubicación de quienes cruzan ilegalmente la frontera de los Estados Unidos no es nueva. Dicen en Florida, lo han hecho los alcaldes de El Paso y de Denver. ¿Por qué cuando Florida envía inmigrantes ilegales a una ciudad santuario es un encarcelamiento falso y un secuestro? Eso se lo pregunta la portavoz de esta división de manejo de emergencia, la señora Alicia Collins. Pero puntualmente, ¿de qué acusa Newsom, gobernador de California, a Ron DeSantis, gobernador de Florida? Aquí en la ciudad de Miami,
está el periodista José Pernalete de La Voz de América. José, muy buenos días. Gracias por atendernos. José Miguel y a toda la audiencia, a todo el equipo de producción de 107.1 de Éxito. Muchísimas gracias. ¿De qué acusa puntualmente California a Florida? De tratar bajo engaño a este grupo de inmigrantes. Se trata de 3 docenas aproximadamente de ciudadanos procedentes de naciones como de Venezuela y Colombia, y que fueron llevados bajo engaño, en contra de su voluntad. Incluso él sugiere que se presentó una situación de secuestro hacia estas personas. Esto fue rechazado luego de 72 horas de espera, porque vale la pena mencionar que desde el viernes pasado se registró el primer vuelo. Fueron 2 vuelos rentados, charters, que trasladaron a estos inmigrantes, y de acuerdo al video proporcionado por parte de la División de Emergencias, del Manejo de Emergencias del Estado de Florida, ellos afirman allí que se trata de una situación consensuada, que fue bajo la voluntad, que ellos firmaron con su propia rúbrica en presencia del video, que ellos estaban de acuerdo con la movilización. Esto ha sido objeto de crítica. Por parte de la presidenta del Partido Demócrata del Estado de Florida, Nikki Fried. Ella cuestiona al gobernador Ron DeSantis, indicando que el gobernador del Estado del Sol tiene un objetivo, y es su aspiración política presidencial en Estados Unidos. Y también hay organizaciones a favor de las libertades civiles con las que acabamos de hablar en la ciudad de Miramar, en el condado de Broward, donde ellos también afirman que fueron manipuladas estas personas, los inmigrantes, puesto que han pasado por días, semanas de travesía, y que ante esta situación en la que fueron muy bien tratados, fueron llevados a un hotel, fueron llevados a bordo de vehículos más cómodos, incluso en vuelos privados, se sienten con un privilegio, y resulta que fueron llevados bajo la promesa de conseguir vivienda y trabajo. Recordemos que esto en septiembre se presentó de manera traslado de casi 50 inmigrantes desde la zona fronteriza entre México y Estados Unidos hacia Massachusetts, específicamente a Martha's Vineyard. Y desde esa oportunidad, desde octubre aproximadamente, se generó una demanda colectiva en contra del gobernador Ron DeSantis, quien es actualmente el precandidato del Partido Republicano para las elecciones próximas a 2024. José, ¿y la mayoría son venezolanos y colombianos? Y la mayoría, su mayoría casi absoluta, César Miguel, son venezolanos. De hecho, quien toma la vocería en este video proporcionado por la División de Manejo de Emergencias es un venezolano, se expresa en inglés parte del mensaje, donde agradece, afirma que estuvo en contacto con la Mara Salvatrucha, que estuvo en contacto con paramilitares y miembros del narco en toda la travesía por Centroamérica, y que ahora ha sido de tener un techo, del buen trato. Hay que mencionar que la agencia de asistencia humanitaria es Caridades Católicas, que recibe fondos federales. Ellos son los que se han encargado de manejar un poco lo que ha sido la conducción de estas personas, de estos inmigrantes, y también la operadora que se encargó de realizar el viaje, los 2 vuelos charters, fue la misma utilizada para los vuelos en Martha's Vineyard. Y para esto hay un presupuesto del Estado que está destinado por vía legislativa. Así que en este caso se estudia si existe o no presunta irregularidad administrativa. Ante la presencia de esta ley, pareciera que no. José, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gran abrazo y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a ustedes. José Pernalete, de La Voz de América, aquí en Miami. Son las 10:30 de la mañana. Me asomo a la página web de Florida Golden Company. Leo proyectos Sunny Hills, lotes residenciales de 10,000 pies cuadrados con una oportunidad de 50% de descuento. Antes, $19,990. Ahora, $9,990. ¡Wow! ¿Cómo es esto? Vamos a conversar con el dueño, el propietario de Florida Golden Company, Enrique Montero. Enrique, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, César Miguel. Muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Por
¿Cómo esta oferta extraordinaria, solo $9,990 por un lote residencial? Mira, así es. Estos lotes están ubicados en el condado de Washington, en la ciudad de Chipley, a 10 minutos del centro urbano. Son lotes residenciales de 10.000 pies cuadrados y lanzamos esta promoción para las 2 últimas unidades. Es importante recalcar esto, son solamente 2 unidades, no hay más. Es esto, y no va a haber otra promoción a estos valores. Y las ventajas, César Miguel, son muchas. Primero, la ubicación, ¿ok? Tenemos una ubicación estratégica, estamos a metros de la ruta 77 que conecta todas las playas del norte de Florida. Estamos a 1 hora 40 de Tallahassee, a 2 horas de Pensacola, y a solo 50 minutos de la playa de Panama Beach City. Entonces, son una buena oportunidad. Otra cosa que tenemos que recalcar es que estos lotes no tienen Homeowners Association, es decir, solamente estás obligado a pagar los taxes anuales que varían entre $80 a $100 al año, ¿no es cierto? ¿Y hay alguna restricción o requisito para construir en este lote? Mira, están las restricciones normales, que en el fondo eso es bueno porque protege al área. No puedes poner trucks, tiene que haber una distancia, una relación normal respecto a la calle, pero puedes hacer tu vivienda sin ningún problema. Ya. A ver, ¿cómo pueden, a los oyentes que les interese esto, dónde pueden obtener más información? Mira, lo importante, César Miguel, es que se inscriban en nuestro formulario de contacto en nuestra página web, floridagolden.com, o nos llamen al 305-851-7835. También nos pueden enviar un WhatsApp, es mucho más expedito. Ya. 1-305-851-7835. 305-851-7835. Deben apurarse porque es solo este lote, ¿no? Dos. Son solamente 2 lotes. Son solamente 2 lotes y están a mitad de precio. Es una muy buena oportunidad de inversión. Como tú sabes, la tierra es una inversión segura, no se puede hacer más y siempre va subiendo en el tiempo. Y esta área, particularmente del norte de la Florida, es una zona que todavía no está tan de moda como quizás la costa oeste, sí, pero tiene una visión a mediano y largo plazo muy buena. Hay una muy buena proyección. Enrique, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Encantado, César Miguel. Muchas gracias a ti y que te siga yendo muy bien con todos los, con En Conexión y todos tus éxitos. Muchas gracias. Enrique Montero es el propietario de Florida Golden Company. La página www.floridagolden.com. Son las 10:34. El 29 de julio, desde las 4 de la tarde, es la noche de la herencia venezolana en el Lawn Depot Park. En Actualidad Radio los invitamos a celebrarlo y a disfrutar del juego entre los Marlins y los Tigres de Miguel Cabrera en su última visita a Miami. Únete al homenaje que le haremos antes del juego y sé parte del concierto sorpresa para Miguel Cabrera después del partido. Con la compra de tu boleto recibirás una camisa conmemorativa del Día de la Herencia Venezolana y, más importante aún, tendrás acceso a la preventa de boletos de la Serie del Caribe. No te lo puedes perder. Y, por supuesto, como siempre, parte de los ingresos recaudados beneficiarán a los pequeños venezolanos de fe y alegría. Te invitamos, pues, al béisbol, el último juego de Miguel Cabrera, y vas a contribuir con fe y alegría. Compra tus boletos solo a través de marlins.com/Venezuela. El príncipe Harry declara en el caso contra el Mirror Group Newspapers. Expuso ante la justicia su sufrimiento por artículos de la prensa sensacionalista. ¿Qué es esto? Vamos a Londres. Allí está el corresponsal del País de Madrid en el Reino Unido, Rafa de Miguel. Rafa, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos. Un placer como siempre, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar de este extraño, tan particular juicio del príncipe Harry demandando
al Mirror Group Newspapers. Sí. Pues lo primero que podríamos contar es que el acontecimiento periodístico de la semana que ha congregado, ha concitado la curiosidad de medios no solamente británicos, sino de todo el mundo, que se agolpaban en las instalaciones del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, ahí en la City de Londres, en el centro financiero y jurídico de la ciudad, porque era la primera vez en 130 años que un miembro de la familia real, en este caso el príncipe Harry o el príncipe Enrique, comparecía en el estrado, declaraba como testigo en una vista judicial. La última vez que ocurrió eso fue precisamente con el príncipe Eduardo en el siglo XIX, y fue un asunto que tenía que ver con una partida de cartas y un caso de difamación. Pero vamos, no es normal que la familia real británica acuda a los tribunales a solventar cuitas pendientes, sobre todo con la prensa. El eslogan extraoficial de la Casa Windsor siempre es no complain, no explain, ni quejarse, ni dar explicaciones. Pero, sin embargo, el príncipe Enrique ha decidido que no, quien él considera el causante de todos sus sufrimientos, de todos los males e incluso de la muerte de su madre, de Lady Di, la prensa sensacionalista británica, los tabloides, tienen que pagar de algún modo, y rompiendo la tradición de la familia real ha decidido que él sí que quería sentar en el banquillo y declarar en contra, en este caso, del grupo editorial que posee el tabloide Daily Mirror, que eran dos juicios pendientes contra los dueños del Daily Mail y luego contra la empresa de Murdoch, el propietario del diario The Sun y también de The Times. Es decir, ha decidido lanzar una batalla con todas sus consecuencias el príncipe Enrique contra esa prensa sensacionalista a la que culpa de todo. Los responsables, los culpables de todos sus sufrimientos y desgracias son estos tabloides. ¿El público británico cómo ha recibido un argumento como este, Rafa? Pues es una sensación que tiene múltiples capas. En primer lugar, el príncipe Enrique, de su huida del país y de todas las acusaciones que ha lanzado contra la familia real desde Estados Unidos, acompañado de su esposa Meghan Markle, se ha granjeado una enemistad bastante notable, un rechazo bastante notable por parte de la mayoría de los británicos. Por otra parte, la mayoría de los británicos es bastante consciente de las prácticas de la prensa sensacionalista y de los tabloides dejan mucho que desear y en ocasiones rozan la ilegalidad. Con lo cual se produce una sensación contradictoria. No hay mucha simpatía hacia el príncipe Enrique, pero entiende mucha gente que probablemente entiende en ese juicio es una causa noble, en el sentido de que alguien tiene que poner en su sitio a unos periódicos que han... El problema con el que se está encontrando el príncipe Enrique, que no es lo mismo ventilar tus enojos, tus irritaciones, tus cuentas pendientes en un documental de Netflix o en una entrevista con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, que hacerlo en el banquillo de los testigos en una vista oral en un juicio de la justicia británica. Ya, evidentemente, sí. Es evidente que detrás de esto hay dinero. ¿A cuánto estaría aspirando como compensación, Enrique? Él no ha puesto cifras concretas, dependerá de lo que el juez decida. Y como te estaba diciendo, el problema fundamental a la hora de ver hacia qué lado tira el juez, pues aquí no hay un juez, puede ser un solo el que decida sobre un caso que es un caso civil, no un caso penal. Es decir, es un caso en el que solamente se pueden establecer indemnizaciones compensatorias monetarias, nunca sanciones, ni mucho menos pena de cárcel, pero todo va a depender de que se concrete la acusación. Y la acusación es que esos medios de comunicación utilizaron prácticas ilegales para poder acceder a una información confidencial o una información privada del príncipe Enrique y de otras 100 personas que forman parte de los demandantes en este juicio. Claro, una cosa es tener la sensación de que la información que se dice sobre ti en un artículo determinado es demasiado precisa como para haberla obtenido a través de fuentes indirectas, y otra demostrar, sobre todo 20 años después, que se utilizaron sistemas de pirateo informático, hackeo de los teléfonos o cualquier tipo de práctica ilegal que 2 décadas después resulta bastante complicado de demostrar. Ya lo creo. Rafa, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muy bien, un abrazo. Rafa de Miguel es el corresponsal del País de Madrid en el Reino Unido. Nos habló desde Londres. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa.
Ya regresamos en Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Regresa la escasez de gasolina. Colas de gasolina en el país se intensifican tras la paralización de la producción en Cardón, y uno de los estados más afectados es Mérida. Vamos hasta la ciudad de Mérida, la Mérida venezolana, donde está la periodista Jade Delgado. Jade, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola César, saludos desde acá, desde la ciudad de Mérida. Un abrazo desde acá. ¿Cuál es la situación, Jade, que se está viviendo allá? Bueno, son varios años durante los cuales acá los habitantes de la entidad andina vienen sufriendo esta dificultad para poder abastecer combustible. Recientemente se ha implementado un nuevo sistema, el cual es un sistema aleatorio, al azar, en el que a través de un sorteo que hacen como un tipo bingo, cada mañana, cada madrugada, se asignan las estaciones de servicio que le corresponde a los conductores por el número de placa. Esto se publica en una cuenta de Instagram que es del Estado Mayor de Combustible, en el que se asigna qué estación de servicio corresponde por número de placa luego de este sorteo que se hace cada mañana. Esto lo están haciendo, según las autoridades, con la intención de evitar que se hagan las colas nocturnas, que venían haciendo ya desde hace varios meses, y que las personas tardaban hasta 2 o 3 días para poder comprar unos litros de combustible. Esto está ocurriendo en las estaciones de servicio que son dolarizadas, las estaciones de servicio que son a precio de dólar, no las estaciones que son subsidiadas, porque para las subsidiadas es otro mecanismo. Esta situación con el combustible acá en el estado de Mérida ha afectado muchísimo todos los sectores. Uno de los más afectados, el sector salud, la educación, la agricultura. Por allí se han publicado diferentes videos en las redes sociales. Yo también vengo de hacer un recorrido este fin de semana por el Páramo de Mérida, una zona productora de hortalizas, y conversaba con muchos campesinos, con agricultores, y me mostraban cosechas de cilantro, cosechas de otras hortalizas que han perdido en su totalidad porque no tienen combustible para poder trasladarlas hasta el centro o los mercados del estado de Mérida o hacia las diferentes regiones de Venezuela hasta donde se despachan estos combustibles, esta hortaliza. De verdad que es bastante crítica la situación que acá se vive. Esto también pues ha generado que quienes no tengan acceso al combustible deban comprarlo en el mercado negro. Se vende en zonas como el Páramo, los pueblos del sur, el Valle del Mocotíes, la zona panamericana, donde el acceso al combustible es mucho más complejo que acá en la capital merideña. Se debe comprar el combustible hasta en 1, 2 y hasta $3, dependiendo de la necesidad que tenga el comprador y de la viveza que tiene la persona que tiene acceso a este combustible. Así que la situación es bastante compleja. De $3 el litro. Por litro, dependiendo de la necesidad de la persona y dependiendo de la viveza de quien tenga el combustible, como lo acabo de decir. Es bastante compleja la situación acá. En una cola, ¿cuánto tiempo se puede pasar en promedio? Bueno, actualmente con esta nueva modalidad, recordemos que quedaron prohibidas las colas nocturnas. En horas de la noche hacen supervisión los diferentes organismos de seguridad del Estado, luego de esta nueva modalidad que comenzó a aplicarse hace una semana, justamente el pasado lunes. Las personas no se pueden estacionar a las afueras de las estaciones de servicio. Anteriormente tardaban 2, 3 días. Esto en la capital merideña. Pero en sitios como los pueblos del sur no llega el combustible con frecuencia, llega cada 15 días, cada un mes. Esto ocurre, por ejemplo, en el pueblo de Canaguá, en el municipio de Arzobispo Chacón, en el municipio Andrés Bello, que es la población de La Azulita, donde hay producción agropecuaria. Allí es mucho más difícil. Las personas que viven en estos sectores se tienen que trasladar hasta acá, hasta la ciudad de Mérida, tienen que gastar muchísimo más combustible. Hay zonas que son 4 o 5 horas de viaje hasta acá, hasta la ciudad, comprar combustible y luego retornar hacia los campos, ¿no? Es una situación bastante compleja. Actualmente las personas tardan entre 2, 3, 4 horas porque hay un límite de vehículos. Por ejemplo, una estación de servicio asignan los números 5 y 6, tienen que ir los números 5 y 6 del numeral de placa hasta esta estación de servicio a las 6 de la mañana cuando se publica donde le corresponde, y por ejemplo asignan combustible para 50, 100, 200 vehículos
dependiendo de la cantidad que haya llegado de combustible a esta estación. Luego de que atienden estos vehículos, la estación es cerrada y nadie puede quedar allí en estas colas. Eso es lo que actualmente se está haciendo. Las personas tienen, digamos, con esto más posibilidades que antes de abastecer, porque también se limita en cuanto a que luego que abastecen combustible, en 3 días no lo pueden hacer porque son bloqueados por el sistema. Es decir, que luego de 3 días, las personas tienen que en este momento sacar un carnet, que es un código QR que se hace a través de un registro en una página web que se emite, deben imprimirlo y este carnet es presentado al momento de abastecer, se escanea con un teléfono y le dice si el vehículo corresponde a esa estación de servicio y si no ha abastecido en los últimos días y si puede abastecer o no. Jade, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy. No, por acá siempre atentos y siempre prestos para cualquier información. Así que un abrazo, César Miguel, desde acá, desde Mérida. Jade Delgado, desde la ciudad de Mérida, estado Mérida, en Venezuela. Son las 10:52. El viernes 16 de junio, West Kendall se convertirá oficialmente en territorio éxitos. Desde las 9 de la mañana, todo el equipo de la 107.1 FM estará transmitiendo la programación desde Shops at Hidden Lake en el 12700 Avenida del Southwest con la calle 128. Fernando Arriaza, Daniel Chapela, la Chiqui Baby, Albertico Rodríguez, Jessica Fox y quien les habla, César Miguel Rondón, estaremos para compartir momentos maravillosos. Habrá sorpresas, rifas de certificados, regalos y promociones con descuentos especiales y mucha alegría. Viernes 16 de junio en Shops at Hidden Lake, 12700 Avenida del Southwest con la calle 128. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Floralicia? Una muy buena, César Miguel. Los biólogos estadounidenses Jeffrey Gordon, Peter Greenberg y Bonnie Basler fueron distinguidos este miércoles de Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2023 por sus contribuciones sobre el papel imprescindible de las comunidades de microorganismos en la vida sobre el planeta y en la de los seres humanos. Greenberg, profesor de microbiología en la Universidad de Washington, y Basler, investigadora de la Universidad de Princeton, han centrado su trabajo en la forma en que las bacterias se comunican entre sí para coordinar acciones imposibles de acometer por células individuales, investigaciones que han sido aplicadas para el desarrollo de terapias antiinfecciosas. Muchísimas gracias. Y hoy es el Día del Periodista en Argentina. Felicitaciones a todos los periodistas argentinos. Es también el Día Mundial de los Derechos de Nacimiento. El Día Mundial de los Derechos de Nacimiento pretende hacer valer y respetar los derechos que tienen todos los niños y madres del mundo para que el nacimiento sea de la manera menos traumática posible, siempre pensando en la mujer y en el bienestar del futuro bebé. Y es el Día Mundial del Corredor, así que felicitaciones a todos los amigos corredores, amigas corredoras. 10:55. La sorpresa de hoy. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.